Vamos al capítulo 17, por favor. Mediante el culto se va desarrollando. Dios me confirmaba la palabra. Dios bendiga a los pastores que están presentes, a nuestro pastor que viene de la nación de Argentina. Dios le bendiga grandemente. La verdad, yo soy argentino. Somos de Cristo, pero mi carné atrás dice nacido en Argentina, en San Isidro. Ya San Isidro, Buenos Aires. De ahí pudimos solamente nacer y a los 8 meses trajo ya a esta nación donde ya hemos permanecido y 6 años. Evangelio de Mateo, capítulo 17, lo encontró. Vamos al versículo 1, por favor. Y le vamos a dar lectura a la eterna y poderosa palabra del Señor y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y la participación de su Espíritu. La iglesia al cielo me confirma con un fuerte amén. Después, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó, ¿dónde dice? Los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, dígalo usted, ¿qué le dijo? Bueno es para nosotros que estemos ¿dónde? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, palabra del Señor. Levante su manito y dele gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Durante todo el servicio, mi pastor me va a entender y aquellos que somos predicadores, la antesala al poder llegar hasta este lugar, ¿no es cierto? No es fácil. Le hablo cuando uno está ahí. Uno quiere adorar porque uno sabe el lugar donde claramente está. Pero son los nerviosismos, la preocupación de la palabra que uno va a llevar. Hace muchas veces, ¿no es cierto?, que uno le cueste el poder levantar las manos y adorar a Dios en libertad, por el nerviosismo de pasar, ¿no es cierto?, a predicar la palabra, porque uno sabe y reconoce el lugar donde está. Por eso durante el servicio he puesto mucha atención y le clamaba al Señor por el mensaje que Él había puesto en mi corazón. Entender, hermano, el lugar donde claramente estamos. A través del mundo nosotros nos movemos y desarrollamos nuestra vida a través de diferentes días que el Señor nos entrega en diferentes situaciones. Hay lugares específicos donde usted va a buscar lo que usted requiere. Un ejemplo, ¿no es cierto? Si usted necesita para poder cocinar, para poder, ¿no es cierto?, preparar un rico almuerzo, tiene lo que es los abarrotes, tiene el fideíto, el arroz, pero le falta el acompañante. Hay un lugar que se llama carnicería y usted sabe que en ese lugar es donde puede conseguir, ¿no es cierto?, el acompañante, que es el centro del plato, que sea pollito, sea carne. No va a ir a una farmacia, porque en la farmacia ese lugar está estipulado para solamente entregar medicina, para hacer trámites también, ¿no es cierto?, en nuestro desarrollo judiciales, algún certificado que usted necesita de nacimiento, carnet, pasaporte. Están los lugares específicos donde usted se dirige.
Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender que la iglesia también es un lugar específico que Dios ha plantado con un propósito. Y ese propósito es único, hermano. Aquí usted no puede venir a comprar, aquí usted no puede venir a hacer un trámite. Aquí solamente hay un propósito en que Dios ha establecido la iglesia sobre la faz de esta tierra. Entonces, el poder, hermano, entender que había lugares tan específicos a través de la Biblia que Dios selló con su presencia. Dios marcó. Si usted va al principio, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis, el mismo origen señala de que Dios creó los cielos y la tierra. Pero más dice, ¿no es cierto?, de que claramente la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas se movían sobre la faz de los abismos. Pero señala algo importante mediante todo esto, que señala del desorden, tierra vacía, señala, pero más el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que en medio del desorden, en medio del caos, en medio de todo esto que claramente estaban también las tinieblas moviéndose sobre la faz de los abismos, aún el Espíritu de Dios tiene la intención de moverse. Por eso la iglesia, y cuando hablo de iglesia, hablo claramente la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no trayendo otras religiones, sino que la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está establecida para poder manifestar el movimiento de su espíritu. Es el propósito. Es el propósito, porque desde un principio le hablé, desde Génesis, Dios tiene la intención que su espíritu se mueva. Y aún en el Antiguo Testamento, en la primera diserción o en la primera etapa del mover del Espíritu Santo de Dios, estaba aún sobre solamente personas que eran elegidas por Dios. Profetas, jueces, reyes, sacerdotes, nadie más. La evidencia es como claramente acontece, ¿no es cierto?, con Moisés. A Moisés lo escoge para poder libertar a un pueblo que él había escogido, que estaba esclavo 430 años. Y para que él fuera y tomara el valor y el coraje, no era tan solamente que él hablara, tenía que mostrarle su gloria, porque Moisés decía, ¿cómo yo voy a ir delante de Faraón? Se sentía como usted y como yo, lleno de miedo y de inseguridades. No porque solamente una zarza que estaba ardiendo le había hablado, él necesitaba señales, necesitaba manifestación. Y eso es lo que a veces falta dentro de nuestros cultos, dentro de nuestras iglesias. Por eso claramente ya no hay temor, por eso rápidamente hay falta de respeto. ¿Por qué? Por la ausencia de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque todo sería diferente que yo entendiera que estoy en la casa de Dios, y en la casa de Dios sé de que este lugar está sellado por Él y Él se va a mover, y en medio de la alabanza habita su presencia. Y cuando nos reunimos los santos, cuando nos reunimos a adorar su nombre, algo tiene que suceder, porque aquí yo no he venido a perder el tiempo, usted tampoco, aunque fuimos invitados a celebrar 6 años, pero yo sé que este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo, que en cualquier momento Dios se va a manifestar, que en cualquier momento Él quiere glorificarse. Alabado sea Dios. Por eso le señala y le muestra evidencia. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, lánzala. Y la lanzó y se convirtió en una serpiente. Yo estoy contigo. Mete tu mano dentro de tu túnica, sácala, está llena de lepra, tranquilo, vuélvela a meter nuevamente, la metió, la sacó y estaba limpia. Yo estoy contigo.
¿Qué señal más necesitas para saber que yo estoy contigo? Alabado sea el nombre del Señor. Es que, hermano, cuando yo he visto la gloria del Señor, cuando yo reconozco lo que Él ha hecho sobre mi vida, yo voy a entender que este lugar no es cualquier lugar. Este lugar es terrible, este lugar es poderoso. En este lugar se manifiesta el poder de Dios. Puede sacar hasta lo más oculto y lo puede sacar a la luz. Por eso podemos ver, hermano, que aún así escogió un monte específico. Éxodo capítulo 3, cuando le habla de la liberación, le dice: yo a mi pueblo lo voy a libertar para que vengan y me adoren en este monte. Había escogido un lugar específico. Es increíble entender. Sé que están transmitiendo, sé que hay muchos que están ahí que prefirieron, como decía el pastor Sebastián, me quedo en casita con la estufa, me quedo tomando un mate, me quedo claramente comiendo sopa y pilla. Y es lo mismo, no es lo mismo, hermano mío. Usted se perdió una tremenda bendición. Aunque Dios es omnisciente, aunque Dios es omnipresente, Él todo lo sabe y Él está en todo lugar, pero Él ha escogido un lugar específico donde Él se va a mover, donde Él va a hacer milagros, donde Él va a romper cadenas. Alguien tiene que alabar al Señor, porque no es lo mismo ver una predicación por internet a estar en el lugar que Dios ha escogido. Yo no sé cuántos se sienten contentos que estamos en el lugar indicado. Sí, es bueno que estemos en esta noche. Sí, llegué con miedo, llegué con inseguridades, llegué enfermo, pero es bueno que yo esté aquí en esta. ¿Cuántos creen que es bueno que estemos aquí? Hace mucho que no siento a Dios, es bueno que esté aquí. Hace mucho que no lloro en la presencia, es bueno que estés aquí. Sí, hermano, es bueno que estemos aquí. Entonces, podemos ver, hermano, que escogió un monte específico. Por eso, el que es libre va a estar en el lugar indicado. ¿Entendió eso? No, si yo soy libre, yo adoro de mi casa. No, el que verdaderamente ha sido libre sabe dónde tiene que estar. Lázaro, el amigo de Jesús, Juan capítulo 12, cuando fue resucitado por el Señor, él sabía dónde tenía que estar. ¿Sabe dónde estaba? En la mesa al lado de Jesús. Porque el que me resucitó, yo tengo que estar con él. No lo entendieron. Si Él lo ha resucitado, usted no puede estar lejos del Señor. Usted tiene que estar donde Él está. Usted tiene que estar en el lugar donde Él se mueve, donde Él se glorifica. Lázaro estaba en la mesa sentado al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque reconocía que estaba muerto. Y el que había hecho el milagro había sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos resucitados hay en esta noche? ¿Cuántos resucitados estamos en la mesa del Señor, pero juntamente con Él? Entonces, la verdad, hay lugares que nos conviene, hay lugares que realmente nos conviene poder estar ahí. Porque hay lugares que de verdad, ¿no es cierto?, son hermosos. Para el verano, ¿no es cierto?, los que hemos tenido el tiempo de poder recorrer el sur, hermano, y cuando estamos ahí, decimos que es bueno que esté aquí. Porque hay paz, hay tranquilidad. Pero hay otros lugares que a la verdad no son agradables. Hay otros lugares, ¿no es cierto?, que no nos conviene estar en esos lugares. Por eso el Señor vino en ayuda, en socorro, ¿no es cierto?, en medio de Sodoma y Gomorra, cuando envió a sus ángeles para poder sacar a un Lot. Porque él, a través de lo que sus ojos vio, contempló cuando se separó, ¿no es cierto?, de Abraham, dice que Él escogió por la visual. Él escogió lo mejor, porque vio que para allá, ¿no es cierto?, le servía, había arroyo, había agüita, tenía, ¿no es cierto?, ahí buena tierra, entonces para allá voy a ir, yo escojo para allá. Escogió, ¿no es cierto?, al ojo humano, siendo de que después, ¿no es cierto?, llegó, hermano, a habitar en medio del mismo pecado, de la misma corrupción.
Entonces hay lugares que realmente no nos conviene el poder estar ahí. Lugares que son de perdición, lugares que nos van a corromper, lugares que claramente sacarán, ¿no es cierto?, lo de Dios de nuestras vidas. ¿Para qué? Para totalmente destruirnos. Las discotecas, ese inframundo, ¿no es cierto?, donde jóvenes, viernes tras viernes o fin de semana tras fin de semana, mueren, ¿no es cierto?, por algún pleito, alguna pelea. ¿Por qué? Porque claramente nunca tenía que haber estado ese joven ahí. Recuerdo, hermano, como que fuera ayer, un joven que también similar a lo que de donde Dios me sacó, futbolista, tenía claramente un contrato en China millonario, pero por ir a celebrar a una discoteca, lo que claramente, ¿no es cierto?, había sido un logro para él, esa misma noche lo mataron. Porque nunca tenía que haber estado en ese lugar, nunca tenía que haber ido a ese lugar. Lugares que son de muerte, lugares que claramente, donde el enemigo, ¿no es cierto?, se apodera de esos lugares. Por eso podemos ver de que en un momento el salmista mismo señaló, si Moisés pudo contemplar el poder, la gloria de Dios, que él mismo, ¿no es cierto?, señaló en Éxodo capítulo 32, si no me equivoco, cuando Dios mismo le iba a enviar su ángel por delante y Moisés le dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque había disgustado de la presencia de Dios. Había disgustado en el monte, que era el lugar señalado donde subía Moisés, y Dios descendía y hablaba cara a cara con Moisés. Entonces que después Dios le diga, yo voy a enviar mi ángel delante de ti. Y Moisés le dijo, de ninguna manera, no nos moveremos si tu presencia no ha de ir con nosotros. Porque ya había disgustado. Cuando alguien disgusta de la gloria del Señor, de la presencia de Dios, todo esto, hermano, estos cultos que muchas veces se ponen apáticos, se ponen, ¿no es cierto?, como silenciosos, se pone como que la gente, ¿no es cierto?, está totalmente desenfocada. Sufrimos aquellos que hemos disgustado de la presencia de Dios, aquellos que sabemos que en este lugar Dios lo ha sellado como una casa espiritual. Hermano, no quiero decir de que claramente Él habita en este lugar, que claramente es físico, porque todo eso cambió después, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, pero aún así este lugar está sellado por Dios. Mire, yo no sé lo que era antes. Puede ser que antes se ocupaba como un hogar familiar, puede ser que antes se ocupaba como una sede, pero todo cambia cuando hay una oración de fe y se puede constituir ese lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Dios sella ese lugar y lo marca con su presencia. Eso te pasó a ti, eso me pasó a mí, que el día en que conocimos a Cristo, ¿no es cierto?, vino el sello de parte del Señor, para que el diablo entienda y los demonios sepan que ya esta casa no le pertenece, sino que esta casa ahora le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están sellados? ¿Cuántos tienen su habitación sellada por el poder del Espíritu Santo de Dios? Hay dos maneras de servir a Dios. Una es por miedo y la otra es porque le conozco. Moisés lideraba y servía a Dios porque le conoció, no por miedo. Después David hace lo mismo. David es aquel que decía en sus salmos, en sus cánticos ardientemente, y aún mi alma desea el poder estar en los atrios, delante de la presencia de Dios. Anhelaba y aún ardientemente sentía en su corazón la necesidad. David también claramente declaró diciendo, más vale un día donde en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué señala eso? Porque le tomó la importancia al lugar que Dios había indicado y había señalado de manifestación. Recuerde que en el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 el templo.
o el lugar donde se podía, ¿no es cierto?, adorar a Dios, o donde claramente, ¿no es cierto?, se levantaba oraciones para Jehová de los ejércitos, los sacrificios. Estaban los atrios, que era el lugar donde llegaba la muchedumbre, donde llegaba la gente, pero después desde ahí ya la gente no podía pasar al lugar santísimo, al lugar santo. Solamente lo hacía el sacerdote y los levitas, y después al último estaba el lugar santísimo, que solamente entraba el sacerdote, pero tenía que entrar intachablemente, tenía que entrar consagrado, porque si no, se daba a conocer de que si entraba en falta, en pecado, podía caer muerto, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Yo quiero que esos tiempos vuelvan. Puede ser de que físicamente no va a caer un hombre y una mujer muerto acá en el altar, pero espiritualmente Dios va a comenzar a matar a aquellos que se burlan de la presencia de Dios, aquellos que quieren engañar al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no puede ser burlado, ni tampoco puede ser engañado. El Espíritu Santo también es omnipresente y también es omnisciente. Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Cuanto alaban la gloria del Señor. Sí, hoy vemos de que no cae muerto, ¿no es cierto?, el líder, el pastor o el evangelista, pero espiritualmente después lo vemos mal. Mal lo vemos, ¿por qué? Porque subió en una condición o predicó en una condición no buena. Y Dios no puede ser burlado. Entonces podemos ver, hermano, a través de su palabra que había lugares específicos. Jerusalén fue el lugar escogido. David pudo obtener ese lugar, les pertenecía a los jebuseos. Sabemos la historia, cómo claramente Dios le da la victoria a David. David establece la ciudad de David, que es Jerusalén, el lugar de adoración. Fue tanto, hermano, lo que David amaba la presencia de Dios, que él mismo se dio cuenta de que Dios ya estaba cansado de la sangre de animal. Y fue el primero que hizo que todos aquellos que estaban con cuchillo comenzaran a tomar un arpa, un pandero, una trompeta, y ya era tiempo de adorar a Dios. No era tiempo de derrochar sangre, por cuanto él ya conocía de que Dios estaba harto del derramamiento de sangre de animal, y él quería una adoración genuina, verdadera, del corazón. Es lo que en este tiempo también te manda el Señor. Puedo hacer muchos sacrificios para Dios. Vengo a su casa de oración, traigo una ofrenda, traigo el diezmo. Puedo hacer un sacrificio de ayuno, hermano, pero si no hay un momento, un tiempo de adoración para Él, voy a caer en algo claramente costumbrista. Porque cuando llegue el momento de adorar, no me quebranto delante de su presencia. Y lo que más ama el Señor es cuando hay un corazón contristo y humillado, cuando reconocemos que necesitamos de Él. Cuando reconozco que llegué a su casa, aún pasando diferentes situaciones que yo solamente conozco y solamente Él las sabe, pero estoy aquí adorándote, me estoy aquí esforzando, estoy en el lugar indicado. Como Pedro dijo en este momento, es bueno que estemos aquí. Sí, es bueno que estemos aquí, porque en cualquier momento cuando se comienza a buscar la presencia del Señor, sea a través de un cántico, sea a través de una oración, algo tiene que suceder, porque Jesús dice que cuando estaba en el monte de la transfiguración, antes de transfigurarse, ¿sabe lo que hizo? Oró. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sin oración no hay transfiguración. Podemos estar en este lugar, puedo estar alma, cuerpo y espíritu, pero si realmente no hay un clamor, no hay una oración, aunque sea que no sea grito, que no sea tan eufórica,
pero dentro tuyo tiene que haber un clamor: Señor, manifiéstate, Señor, muévete, Señor, glorifícate, porque a eso hemos venido. Yo grito, hermano, yo soy una persona eufórica, pero gloria a Dios por aquellos que también alaban al Señor en silencio. Pero yo te estoy hablando de esa oración, de ese clamor de tu interior, no ese que vienes a perder el tiempo, que miras para allá, que miras para allá. No, no, yo estoy hablando de que puede de que tú no estés gritando, pero estás con tus ojos cerrados y están moviendo los labios como Ana, alaba lo que él vive. Que puede ser que el pastor y la pastora dice: ¿y por qué no se le escucha lo que está moviendo con sus labios? Es porque no es necesario gritar para que él descienda, sino que hay un corazón que esté clamando en su interior, que él se mueva en esta noche, que él toque las vidas en esta noche, que se rompan las cadenas en esta noche. ¿Cuántos quieren que en este lugar, aquí no hemos venido a otra cosa que adorar y bendecir su nombre? Que él se mueva en este lugar, que él se manifieste. ¿Cuándo fue que predicó el hermano Oscar? ¿El viernes pasado? Hermano, un anciano. Yo me gozo cuando hay ancianos que llevan años en el evangelio. Predicó pura evidencia, hermano, pura evidencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo decía: siga nomás. Pero milagros que hoy, hermano, están escasos. Y yo decía: eso es lo que falta, que alguien dé a conocer las evidencias del poder de Dios. Porque aquí me meto al mensaje. Lo que Mateo relata 6 días después, Lucas habla de 8 días. Tiene una diferencia de 2 días, pero contemos una semana. Y señala diciendo 6 días después. ¿Después de qué? Después de que Jesús le hablara a sus discípulos del momento de muerte que él iba a padecer. Yo creo que a nadie le gustaría poder escuchar una noticia así, ¿sí o no? ¿Ah? Que nos junten nuestros padres, aquellos que tienen los papás con vida, y digan: ¿sabe, hijo? Te voy a hablar del momento de mi muerte. No, no estamos preparados para eso. ¿Ah? No estamos preparados para eso. Pero Jesús dice que junto a sus discípulos y comienza a darle a conocer el momento de su muerte, que iba a padecer, que iba a sufrir. Mi madre, que padeció de un cáncer grado 3, le sacaron todo su estómago. Dios hizo un milagro, hermano. Porque aunque pasó por el quirófano, por manos de médicos, yo creo que Dios escuchó mi oración. De verdad se lo digo. Porque yo le dije: permíteme unos años más, Señor. Unos años más para honrarla y para poder, Señor amado, amarla. No me la quites todavía con 56 años, joven. Entonces dame unos añitos más, le dije. Yo sé que tú me escuchas. Yo soy tu siervo. Siempre he estado trabajando en tu obra. Pero permíteme eso. Entonces fue un tiempo pero caótico. Pasó por cerca de 8 quimioterapias. Estuve presente cuando ella pidió a mi tía que le rapara. No, terrible, hermano. Terrible. Veía cómo ella lloraba. Entonces no es grato esos momentos. Imagínense ahora que Jesús saca a los discípulos y le comienza a relatar el momento en cual él iba a morir. Triste. Porque recibimos estos tipos de noticias en oportunidades, a veces experimentamos días así. Imagínense que le habla y espera que pase cerca de una semana. Una semana tuvieron los discípulos experimentando lo que Jesús le había dicho. Que Jesús te hable, ¿no es cierto?, de parábolas, te hable de la palabra y claramente te entregue, ¿no es cierto?, secreto a través de la Biblia, hermano. Rico, hermoso, maravilloso, pero que te hable del momento en que él va a morir. No es grato. Imagínense esos días que experimentaron los discípulos. Pero es ahí
donde tiene un tiempo, hermano. Por eso es lo lindo, que la prueba, el momento difícil, tiene una fecha de vencimiento, va a caducar en un momento a otro. Pablo le habla a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 17, si no me equivoco, le señala diciendo: esta leve tribulación momentánea. A veces hay semanas que no son buenas, pero si permanezco, si sigo aferrado, si sigo creyendo en Él, creo de que Él es capaz de transformar, de cambiar esa situación. Y el Señor, yo creo que lo sabía, que los dejó marcados a sus discípulos. Por eso esperó 6 a 8 días, lo que relata Lucas. Mateo y Marcos relatan que fueron 6. Pero esperó ese tiempo, ¿para qué? Para transfigurarse. Recuerde que sus discípulos conocían al Maestro en lo corporal. Y aún habían algunos que dudaban de Él. Les voy a decir esto con el permiso de los pastores. Aún dentro de la iglesia hay gente que duda, porque aún no le ha conocido. ¿Saber quiénes no dudan? Son aquellos que lo han visto transfigurado, que han visto cosas sobrenaturales, que en una relación íntima Dios se le ha manifestado. Como le pasó a Jacob, aún en un sueño Dios se metió para darte a entender que en ese lugar de persecución o en ese lugar donde él puso, ¿no es cierto?, una cabecera que era una piedra, Dios le estaba dando a entender: en ese lugar estoy yo y tú no te habías dado cuenta, porque así pasa cuando estamos aproblemados, cuando estamos en dificultad. Parece como que Dios no está viendo mi causa, pero ahí es donde Dios se manifiesta. Y Jacob dijo: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía, porque Dios se le metió en el sueño a alguien. Dios se le va a meter en el sueño para que entienda de que Él es real y Él vive para siempre. Hermano, esto es de evidencia, esto es de poder creer, de no tener duda alguna. A veces Dios no se manifiesta porque hay duda en medio del pueblo. Yo creo de que Él sana del cáncer. Yo creo de que Él sana de la diabetes. Yo creo de que Dios rompe cadenas. Yo creo de que Dios pudre yugo. Pero es que todavía yo estoy en esta situación. No porque te encuentres en una de estas situaciones quiere decir que Dios no existe. Lo primero y lo que Dios ha venido a hacer a este Señor de la tierra, ¿sabe lo que es? No es a sanar, no es a hacer milagros, es a salvar el alma del pecador. El profeta Eliseo se murió y se murió de una enfermedad. Y fue pero requete usado por Dios. Aún así, doblegó los milagros que hizo su maestro. Entonces eso demandaba, aunque Dios me use, a que no pase enfermedad. Mi experiencia, mi vivencia es lo personal. Por eso, aquí en este momento, solamente los discípulos conocían a Jesús, el corporal. La divinidad de Cristo no la habían conocido. Por eso llama a Pedro, llama a Juan y llama a Jacob. A Jacob y le dice: venga. Y los tomó y los llevó a... A número 1. Estaban todos y lo primero que hacen, los saca tú y tú aparte. Si no nos saca aparte, no vamos a ver su gloria. Si este mensaje no es tan difícil, para verle transfigurado, para ver la gloria del Señor, nos tiene que tomar y apartarnos. Un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor, jamás se va a transfigurar Él. Me tiene que apartar.
Rabashana Mahanda. ¿Por qué no llevó a los 12? Porque a él le importó a 3. Porque él tenía el pensamiento, si estos 3 me ven transfigurado, estos mismos van a dar a conocer la evidencia de que yo soy el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien tiene que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios te escogió a ti, te apartó. De un momento a otro se fueron todos tus amigos, todas tus amigas, y dijiste, pero me quedé solo, qué cruel. Acepté a Cristo y me quedé solo. No lo tomes por ese lado. Tómalo en esta noche que estás entendiendo esta palabra, que Él te quiere apartar para que veas cosas mayores. Él te quiere separar para manifestar su poder y su gloria. Habrán hombres y mujeres que quieren ser apartadas por Dios en esta noche. Lo llevó a un monte después de que lo apartó. Los llevó a un monte. Y ahí, hermano, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos y se hicieron blancos como la luz. Esto no fue algo de magia, porque Lucas relata que tuvo que orar. Por eso, cuando escudriñamos a través de un contexto o a través, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor y concordamos con los otros autores, podemos ver, ¿no es cierto?, que los otros siempre agregan algo importante. Porque aquí Mateo se le escapa eso, que Jesús tuvo que orar. No porque solamente subió, lo apartó, subió al monte y listo, se transfiguró. No, tuvo que orar. Porque la oración, hermano, es el arma y es el puente o es el conducto que nos dejó el Señor para tener una relación con Él. La oración. Entonces, si no hay oración, no se va a transfigurar. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted ora se transfigura? ¿Se le va el enojo? ¿Se le aplaca la ira? ¿La envidia se le apaga? Si Moisés, cuando subía a estar con Dios y por cuanto ellos estaban conversando, que es una oración, dice que cuando él descendía, él no sabía y su rostro resplandecía. Por eso la Biblia señala que el que esté triste, ¿haga qué? No dice el que esté triste cante, sino que el que esté triste haga qué, porque ahí va a haber un efecto, algo va a suceder. Entonces el propósito de la transfiguración de Cristo, en el menos, ¿no es cierto?, era una de sus partes, ¿no es cierto?, de su gloria celestial. Fue para que el círculo íntimo de sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús, hermano. Vio que la gente analizaba a Jesús y decía, no, así se parece a un profeta. Y ellos tenían ese comentario. Y cuando Jesús les señala que dicen ellos quién soy, y le comienzan, dicen que eres un profeta, Elías, Jeremías, ¿no es cierto? Y comienzan ellos, y Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y hubo un silencio igual que ahora. Y uno solo pudo ser valiente. Y fue Pedro, el impulsivo, pero porque recibió un poquito de la gloria del Señor y dijo, tú eres el Cristo. Y ahí el Señor le dice, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Pero aún así, si les señaló a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan que yo soy? Quedaron todos en silencio. Porque eso es lo que se hablaba, lo que decía la gente. Entonces podemos ver de que este pasaje bíblico, el propósito de la transfiguración,
podemos ver de que se les presenta transfigurado a sus discípulos para que tuvieran una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio, hermano, dramático en su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria, hermano. Los discípulos, quienes solos lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente, hermano. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias inminentes de su muerte. O se le estaba diciendo 6 días antes, 8 días antes, que iba a morir. Y yo sé que Jesús, conociendo el corazón, vio la tristeza que había en ellos. Entonces necesitaba de que ellos cobraran ánimo. Y se manifiesta de esta manera, mostrando, hermano, mostrando una apariencia totalmente diferente, la cual su rostro cambió, sus ropas cambiaron, dándole a entender que la verdad tenía que morir, pero también iba a resucitar, porque cuando le señaló de lo que iba a padecer 6 días, 8 días antes de llevarlo al monte de la transfiguración, les señaló que al tercer día se iba a levantar entre los muertos, algo que ellos no podían creer, pero ahora por cuanto se llevó a 3 para poder manifestarse, para poder transfigurarse delante de ellos ahora iban a tener la certeza que no era Jesús, sino que era el Cristo, era el Mesías, era el libertador. Alabado sea el nombre del Señor, era el Cordero de Dios, aquel que iba a quitar el pecado de este mundo, que a la verdad venía a morir por toda esta humanidad, pero al tercer día se iba a levantar entre los muertos. Por eso aquí alguien tiene que ver la transfiguración. Alguien necesita no ver a Jesús, sino que ver a Cristo resucitado, para que entienda, hermano, que tiene la fe y tiene que ponerla en Cristo Jesús, no en Jesús. Jesús fue al madero, Jesús fue crucificado, pero el que resucitó es mi Cristo, que está hoy a la diestra del Padre y está abogando por nuestras vidas. ¿Alguien quiere conocer a Cristo en esta noche? La aparición de Moisés y Elías, con esto voy a estar terminando, simbólicamente tenía una representación poderosa. Moisés representa, hermano, la ley, y Elías representa a los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo que señala a él oírle muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso, ¿no es cierto? ¿A quién? A Jesús. Aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Y las incontables profecías en el Antiguo Testamento hablaban del Señor. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y las incontables profecías en el Antiguo Testamento, también en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que estos 3 discípulos que estuvieron en el monte de la transfiguración habrán olvidado lo que vieron? Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte, y sin duda este fue el propósito. Mire lo que Juan escribió en su evangelio. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos son momentos que no se pueden olvidar.
Yo todavía recuerdo cuando él me tocó por primera vez. No estaba con corbata, no estaba con terno, estaba solamente con un jean, una camisa y zapatillas. Pero anhelaba tanto que él me tocara porque veía a otro hermano que Dios los tocaba. Y yo le dije, Señor, ¿y yo cuándo? Pero llegó ese día cuando él me tocó. Yo no sabía cómo poder expresarlo. Lo único que hice, levanté mis manos y lloraba delante de su presencia. Porque él había descendido sobre mi vida. Por eso Juan no pudo olvidar ese momento y él expresó y escribió: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro también escribió sobre ello. Es tremendo lo que escribe Pedro. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos estas declaraciones hechas desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18, aquellos que fueron testigos de la transfiguración testificaron de ello a otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos. Por eso, si usted no ha visto nada aún, le entiendo que esté en silencio y callado. Le entiendo y le voy a respetar. Pero aquellos que hemos visto su gloria, aquellos que hemos visto su transfiguración, aquel que me mutó, aquel que me cambió, aquel que me transformó, yo tengo que contarle a alguien de lo que él ha hecho en mi vida. Voy a buscar a alguien para hablarle de aquel que ama mi alma. Voy a hablarle a algún familiar de que Cristo vive para siempre. Porque le vi su gloria, vi su poder. Nosotros no tuvimos el privilegio, escúcheme bien, de conocerle corporalmente como los discípulos. Pero sí tenemos el privilegio más grande de poder conocerle espiritualmente. De saber lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. Por eso no apartaba. Ay, reba, sarabasana, macanda y rabasenama. Yo siento su gloria. Por eso he menguado, por eso he renunciado a mi sueño, por eso le dije: yo claramente no puedo, Señor, pero tú puedes en mí. Porque vi de que Él fue capaz de sacarme del lodo de la desesperación, del pozo en cual estaba hundido. Él tuvo la capacidad de sacarme. Yo no sé a cuántos Dios lo ha sacado de ahí. ¿Y por qué duda? ¿Y por qué no crees de que Él vive para siempre? Si viste su gloria, viste su manifestación, Él es digno de que le adoremos en esta noche. Que por eso claramente Pedro dijo: es bueno que estemos aquí. Sí, es bueno. Es bueno que Él no haya traído, porque había pena, había dolor, había tristeza en mi corazón, pero ahora yo estoy viendo que se está transfigurando. Y ahora yo estoy viendo su gloria. Es el Cristo, es el Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos creen de que Él es nuestro Señor y Salvador? Eso no te va a hacer retroceder. Necesitas encontrarte con Cristo, que se transfigure en esta noche. Y estás en el lugar indicado, hermano, hermana. Este es el lugar que ha establecido, lo ha sellado con su presencia. Solamente nuestro entendimiento tiene que comprender que no es cualquier lugar, que Él nos ha apartado con un propósito. Él nos sacó del mundo y mira dónde te ha puesto. En lugares de privilegio. Porque Él es real. Póngase en pie.
Él cumplió la ley. Y Él fue la profecía misma cumplida. Y en esta noche estamos en el lugar indicado. Por eso cuando dejas de orar, quiere brotar la carnalidad. Cuando dejas de buscar el rostro del Señor. Pero cuando oras a la presencia del Señor, comienza tu vida a ser glorificada. Lo mismo que le pasó al Señor en el tiempo de 3 años y 6 meses. El Espíritu Santo operaba solamente en Jesús. Fue claramente el inicio y el final de su ministerio. Pero cuando Él ascendió, cuando se cumplió lo que la profecía demandaban, el Espíritu Santo ahora le tocaba esta parte de poder descender en el aposento alto como estaba estipulado, pero moverse, escuche bien, moverse, ¿sabe dónde? En su iglesia. ¿Cuánta iglesia hay en esta noche? Toque, por favor, toque, toque. Toque, toque. En el tiempo de Jesús, hasta el derramamiento de su Espíritu, solamente se movía con el Señor el Espíritu Santo. Nadie más. Pero cuando Él subió, cuando Él ascendió a los cielos, Él mismo lo había declarado que era necesario. Era necesario, porque si no, no iba a venir el Consolador, el Paracleto. Por eso, el libro de Hechos en adelante, vea quién fue el hecho real de todas esas manifestaciones. Fue el Espíritu Santo que se comenzó a mover de una manera sobrenatural y espectacular sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre los apóstoles. ¿Y cuántos creen que en este tiempo se tienen que mover? En mi vida, en mi vida. En mi vida tienen que moverse. Es bueno que estemos aquí, ¿sí o no? Es bueno que estemos aquí. Mire, cierre su ojo, Él está aquí. Es bueno que estemos aquí. Porque Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Solo yo no puedo. En mi humanidad yo no puedo. Sino que necesito de su Espíritu Santo. La iglesia necesita de su Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias. Podemos adorar. ¿Qué alabanza tienen preparado? Adoremos un momento, adoremos. Yo quiero orar. Yo quiero orar en esta noche. Por aquel que vino por primera vez. Por aquel que por tiempo no se congregaba. Yo quiero orar por tu vida. Adoremos al Señor. Pónganse en pie los que pueden. Amén. ¿Cuántos quieren ver la transfiguración en esta noche? Para la noche que se encontramos. Oramos. Yo voy a hacer el llamado. Venga, pase lo que necesita. Lo que dicen tiene que moverse en mi vida. Yo le invito a que venga la luz. Venga. Y me cargas de tu brazo. Venga, tenga miedo. Mientras quiero mi alabastro. Por eso no te quedas haciendo solamente de oídas. Me perdona De oídas. con amor eterno me has amado. Pero todo cambió cuanto más rico es. Ahora vamos mis ojos. Me redimes de pecado. Es tiempo que vea la gloria del Señor. Es tiempo que vea la gloria del Señor. Y no le condena. Tu beso Puede ser que había cerca de